Los que están allá atrás, ¿se escuchan bien, hermanos? Perfecto. Sean bienvenidos a la reflexión de las Sagradas Escrituras. Como ya todos saben, estamos aún examinando la primera carta a Timoteo. Y el día de hoy llegamos a la parte medular de la primera carta a Timoteo, que es el capítulo 3, del verso 14 al verso 16. Vamos a buscar entonces esa porción, primera carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al verso 16. Cuando lo tenga, lo leemos todos juntos, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios, aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Ese es el tema que vamos a abordar a partir de lo que San Pablo le escribe a Timoteo y que de hecho es el tema central o el propósito de la primera y la segunda carta a Timoteo. Por lo que nosotros sabemos, las cartas a Timoteo son los últimos documentos del apóstol Pablo. Pablo ha reconocido a Timoteo como un ministro de Dios y lo ha comisionado para que desarrolle una labor apostólica en una iglesia que estaba en Éfeso. En esta congregación, Timoteo encontraba algunos obstáculos, como falsos maestros que estaban propagando un evangelio diferente. También Timoteo se percata que por causa de su juventud, algunos lo menosprecian y no lo toman en serio como ministro de Cristo. Pero como Timoteo también es un joven pastor y no tiene la experiencia ni la habilidad del apóstol Pablo, Pablo, a través de estas dos cartas, le quiere dar una serie de principios para que Timoteo, según el verso 15, sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Una pregunta que deberíamos hacernos es: ¿yo me estoy conduciendo correctamente en la congregación? Ya no hablamos de nuestra vida fuera de la congregación. Cada vez que yo me congrego, ¿me estoy conduciendo de la manera más correcta? ¿O mi conducción realmente tiene un soporte en las Sagradas Escrituras? Porque muchas veces asistimos a la congregación y nos conducimos de una manera incorrecta. Y creo que esto pasa porque no hay mucha conciencia, primeramente, de lo que es la iglesia. Pero a manera de instrucción o a manera de recomendación, les animo a que en casa puedan echar mano de la primera y la segunda carta a Timoteo, si es que usted tiene interés de saber cómo debe
cómo conviene conducirse en la iglesia. En este pasaje, noten que en el verso 14, Pablo dice: esto te escribo, Timoteo. Este documento que yo te escribo tiene un fin. Mira, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Yo tengo ese anhelo. Quiero estar contigo, Timoteo. Quiero ver tu rostro. Pero entre tanto que voy o no, por si llego a tardar, dice el verso 15, este documento, este escrito, te debe servir para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Noten que ya la preocupación de Pablo ni siquiera está en función de los falsos profetas o de la gente que está en la congregación, sino el cómo se va a conducir su discípulo Timoteo. Y mi preocupación como pastor, como maestro, en torno a este tema es el mismo: que usted sepa cómo se debe conducir en la congregación. Y entonces hoy vamos a enfatizar tres cosas importantes que fluyen del verso 14 al verso 16. En primer lugar, estaremos hablando de la naturaleza de la iglesia. Tenemos que hacernos una pregunta antes de hacernos la segunda pregunta: ¿cómo me debo conducir en la casa de Dios? Bueno, antes de hacernos esa pregunta, debemos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Porque hoy día tenemos ideas erradas sobre lo que es la iglesia de Cristo. Y muchas veces interpretamos la iglesia como un club social donde recibo un exhorto, ánimo, consuelo, pero no tengo interacción con las demás personas. Yo simplemente entro y salgo, y mi vida siempre será así: una vida solitaria, una vida introvertida, donde las personas de ese grupo realmente no tienen mucha importancia. En otras ocasiones, a la congregación se le define como una organización o una empresa, en donde está un pastor, unos diáconos, mujeres y hombres que apoyan en esta gran empresa. Sin embargo, la iglesia de Dios tampoco es una organización. Por naturaleza, la iglesia es un organismo. Y así como un organismo está vivo y tiene la capacidad de reproducirse, la iglesia se define en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo. Y se usa esa metáfora precisamente porque la iglesia no está muerta. La iglesia no es una empresa. La iglesia es un organismo vivo. Y así como nuestros miembros interactúan los unos con los otros, Dios espera que entendamos primariamente la naturaleza de la iglesia. Vean por favor el verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primero me gustaría mencionar que esa palabra iglesia no es en referencia a una construcción. Es la palabra griega eclesia, que viene de dos conceptos: ek, kaleo. Iglesia significa aquellos que han sido llamados afuera. Es la imagen de una sociedad griega o romana, en donde en una ciudad todos estaban encerrados en sus casas, pero entonces se convoca una eclesía y todos salen de sus casas para concentrarse en la plaza mayor, y así resolvían algunas cuestiones propias de la comunidad. La iglesia entonces es una asamblea. La iglesia es un conjunto de personas que ha salido de un lugar en particular, de sus casas, para congregarse en uno y acudir a un propósito en particular: adorar a Cristo y sostener la verdad. Eso es lo que significa iglesia. Sin embargo, existe un concepto equivocado, y me atrevo a decir muy errado, con respecto a lo que es la iglesia. Hoy se habla mucho de la iglesia visible y la iglesia invisible, o se habla de la iglesia local y la iglesia universal. En el Nuevo Testamento no tenemos ese concepto.
En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es uno, pero cada iglesia es local y particular. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, no les dice la iglesia que está en Galacia, les dice a las iglesias que están en Galacia. Cuando Juan le escribe a los hermanos de Asia Menor, no les dice a la iglesia de Asia Menor, les dice a las iglesias que están en Asia Menor. Porque cada congregación, cada asamblea, tiene sus propias virtudes y sus propios conflictos. En ese sentido, debe entender que esa idea de iglesia universal no es correcta y ha servido para justificar acciones incorrectas, como aquella persona que dirá: yo no me congrego en ningún lugar, pero soy parte de la iglesia universal. Tal vez han escuchado esa excusa. Bueno, esa excusa no tiene soporte bíblico porque no existe tal concepto. Sin embargo, cuando Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, aparenta hablar de una, ¿o no? Estamos ante una figura de dicción que se conoce sinécdoque. Y la sinécdoque es cuando se usa un singular para hablar de una pluralidad, no porque sea una sola cosa. Es una forma figurativa de expresar una pluralidad. Por ejemplo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No se refiere solamente a un hombre. Esa palabra hombre en singular se está refiriendo a todos los seres humanos que lleguen a contraer matrimonio. En ese sentido, no existe una iglesia universal. Existe un solo pueblo representado por muchas congregaciones. Pero volvemos a la pregunta: ¿qué es la iglesia de Cristo? Dice el verso 15: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Y la palabra griega tiene dos connotaciones, al menos en el Nuevo Testamento. Por una parte, que la iglesia sea la casa de Dios, en primer lugar significa que entre nosotros mora Dios. Es lo que dice Pablo, ¿no? ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Dios vivo? Hoy no estamos solos. El Espíritu de Dios está entre nosotros. Cristo, por su Espíritu, mora entre nosotros. Somos la casa de Dios. Pero la iglesia o casa de Dios tiene una segunda connotación. Casa se usa en esta palabra griega en referencia a la familia. ¿Qué es la iglesia? La familia de Dios, donde Dios el Padre es nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano mayor. Y si la iglesia es la casa de Dios o la familia de Cristo, deberíamos preguntarnos: ¿realmente a estas personas yo las estoy considerando como mi familia? ¿Realmente a cada persona que yo veo en este lugar le brindo el apoyo, mi amor, mi corazón, como si fuera mi familiar? Porque debemos entender, hermanos, que nuestra familia según la carne es importante, pero en esta congregación una sangre nos une incluso más que la sangre humana, y esa es la sangre de Cristo. ¿Qué valor tiene para usted cada una de estas personas que conforman la congregación? Lo que nos lleva a la segunda cosa. Número 2, hablaremos en la diapositiva sobre nuestra conducción en la iglesia. Bueno, si ya entendemos que la iglesia es local, si ya entendemos que yo formo parte de una asamblea, si entiendo que la iglesia no es una empresa, sino un organismo vivo, y si entiendo que la iglesia es la familia de Dios, la casa de Dios donde Cristo habita, ¿cómo me debo conducir a los diferentes hermanos y hermanas que conforman la congregación? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? ¿Cuál debe ser mi conducción? Obviamente, no terminaríamos en este punto porque las dos cartas a Timoteo contienen una vasta información sobre el cómo debemos conducirnos. Es por eso que solo haremos una síntesis. Pero cuando usted va a su trabajo, cuando usted va al cine o a cualquier otro lugar, usted debe saber de antemano
cuál es la manera correcta de conducirse en ese lugar, ¿o no? Bueno, pues en la iglesia hay formas en las cuales nos debemos conducir y que no son precisamente opcionales, porque Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes, es tu obligación, es lo conveniente, Timoteo, lo debes hacer. Así que en cuanto al cómo debemos conducirnos, en síntesis, la primera carta a Timoteo, capítulo 5, dice lo siguiente. Primero, en lo referente a los ancianos, dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, en la iglesia habrá varones de alta edad, pero ¿sabes qué? No reprendas al anciano. En esta congregación tenemos hombres ya de una edad madura, hombres que han sido de mucha bendición para mi vida y para muchos de ustedes, hombres que ya están en una etapa madura y que no están exentos de pecado, que no están exentos de fallo. Pero dice Pablo, no reprendas al anciano, sino anímale, exhórtale, consuélale como si fuera un padre. ¿Se dan cuenta que ahí está el cómo? Como a padre. En lo referente a los varones adultos, Timoteo, no los reprendas, no los trates de una manera grotesca. Exhórtales como si fueran padres, como si fueran tu padre, con ese amor familiar, con ese amor que debe caracterizar a la familia de Dios. Sigue diciendo el verso 1, a los más jóvenes como hermanos. Por otra parte tenemos también el contraste, personas muy jóvenes, jovencitos, jovencitas, que tampoco están exentos del error y que pueden fallar, pero Pablo dice, a ellos tienes que dirigirte, Timoteo, como si fuesen tus hermanos menores. Dirígete a los jóvenes como si fueran tus hermanos. Versículo 2, a las ancianas, porque hay mujeres también, Timoteo, grandes, maduras de edad. A ellas te debes dirigir como si fueran madres. De esa manera, Timoteo, ¿qué es la iglesia? La familia de Dios. Entonces a los ancianos, velos como a padres. A las ancianas, velas como a madres. A los jóvenes, como hermanos. Y Timoteo, algo muy importante, a las jovencitas, porque en la iglesia hay jovencitas, Timoteo, y tú también eres joven, y están en la etapa de las pasiones juveniles. Timoteo, a las jovencitas tienes que dirigirte como a hermanas. Y especifico esto, Timoteo, con toda pureza. ¿Cómo interactuamos en la casa de Dios? Yo puedo dirigirme a ustedes de muchas formas, pero tiene que estar bajo este parámetro. Mi contacto con las jóvenes debe darse porque soy el pastor, porque soy un hermano, como usted es un miembro de la iglesia. Pero mi interacción tiene que estar en función de lo que dice Pablo, con toda pureza. Así que nuestra conducción en la iglesia está en función de considerar que la iglesia es la familia de Dios. En palabras muy concretas, Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo se debe conducir usted en la iglesia? Ya no debe esperar usted que le sirvan, ya no debe esperar usted que se le acerquen, no debe esperar usted que le den ejemplo. Pablo dice, en la iglesia, Timoteo, tú tienes que presentarte como un ejemplo a los creyentes. Esa es la manera correcta de cómo te debes conducir. Pero vamos a agregar algo más. Si ven conmigo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo algo muy importante. Procura con diligencia, 2:15, presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto se lo dice a Timoteo primariamente porque él es pastor y él tiene que trazar correctamente la palabra de verdad, pero esto no nos exime a todos, hermanos, porque todos aquí deben interactuar en función de un buen trazo con respecto a la palabra. Cada acción, cada palabra, cada consejo, cada decisión en esta congregación, en teoría debería de ser con respecto a un trazo correcto a la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿la palabra de Dios tiene todo el consejo? ¿La palabra de Dios es suficiente para lo relacionado a la iglesia? Muchas veces convocamos una asamblea de miembros. De nada sirven nuestras opiniones si no tienen un respaldo en las sagradas escrituras. De nada sirve mi interacción con un hermano, con una hermana, si yo convivo constantemente con ellos y la palabra no está permeando esa convivencia. De nada sirve. La escritura debe ser la fuente de nuestra interacción como miembros de una congregación. Así que nuestra conducción en la iglesia, como hemos dicho, tiene que estar en función de la palabra, de nuestro ejemplo, y considerando que esta gente no es cualquier gente. No los puede comparar con los amigos de su trabajo, no los puede comparar ni con su familia según la carne, porque es la familia de Dios. Haced bien a todos, pero primariamente a los de la familia de la fe. Bien, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo concluye diciendo en el verso 15 que la iglesia del Dios viviente es sostén y defensa de la verdad. Columna y baluarte de la verdad se traduce en otras Biblias como sostén y defensa de la verdad. En tercer lugar, entonces, vamos a hablar del propósito de la iglesia. Número 3, lo ponemos en la diapositiva. El propósito de la iglesia. Lean conmigo juntos, por favor, el verso 15, en voz alta. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es meramente interacción, no es meramente que tengamos convivencias constantes. No se trata nada más de tener una bonita amistad. Se trata de que todo lo que se haga en la congregación y con los miembros de una congregación forme parte del soporte y defensa de la verdad. Cristo convivió con muchas personas, pero yo pregunto, ¿cuál era su finalidad? Defensa y soporte de la verdad. ¿Cuál es su interacción con los miembros? Noten entonces que la iglesia tiene esa ambigüedad con respecto a su función. En su propósito, la iglesia debe soportar la verdad. Por ahí surge el nombre de nuestra iglesia, la verdad que permanece. Porque la función de una congregación es sostener las escrituras, es sostener la verdad. Dice por ahí un proverbio, compra la verdad y no la vendas. Pero también la iglesia tiene que defender la verdad. Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, iglesia, y estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar apología, para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La iglesia debe ser el origen humano por el cual se conoce la verdad. Nosotros tenemos esa función, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que ninguna función fuera de esta tiene propósito si no consideramos la verdad como medular. En algunas ocasiones personas se me han acercado y me dicen, es que hermano, en la congregación parece que estamos en la escuela. Creemos que hace falta otra cosa, tal vez más música, tal vez una danza, algo que pueda entretener. Mis hermanos, la iglesia no está para eso. La iglesia está para sostener y proclamar la verdad.
Pero ¿cuál es esa verdad? Leamos el versículo 16. Indiscutiblemente, o sea, algo que no se puede negociar, en el contexto es la verdad, pero Pablo le llama, grande es el misterio de la devoción. El misterio de la devoción o el misterio de la piedad es ese mensaje de verdad que ha sido manifestado gradualmente a lo largo de la historia, pero que en este tiempo, Timoteo, ha sido manifestado de manera plena, como leímos hace rato, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál es la verdad que debemos defender? ¿Cuál es la verdad que la iglesia debe sostener y proclamar? Bueno, lo que tenemos en el verso 16 realmente es un himno, por eso aparece en forma de poema, ¿sí lo ven? Es un himno muy antiguo que probablemente cantaban los primeros cristianos en los tiempos de Pablo y Timoteo. Y el himno dice así: Él, la palabra Dios no aparece en el texto griego, por eso traduzco Él, pero es en referencia a Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En pocas palabras, Cristo fue manifestado, justificado, visto, predicado, creído, recibido. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el misterio de la piedad? La obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante Pablo dirá, ejercítate en la piedad. Eso significa ejercítate en lo relacionado a la sana doctrina, a la obra de Cristo, su obra, su persona. La verdad se manifiesta entonces en diferentes etapas. Primero, verso 16, Dios fue manifestado en carne. El Evangelio tiene diferentes etapas en su proclama. Primero debemos entender que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, según las Sagradas Escrituras, se manifestó en carne. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, antes de venir al mundo, era en forma de Dios y no estimó su igualdad con Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cómo existió Cristo antes de su encarnación? En forma de Dios, igual a Dios. Pero sigue diciendo Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vean la antítesis. En el estado preexistente, en forma de Dios, igual a Dios. Pero cuando se hace carne, en forma de siervo, semejante a los hombres. El que era rico se hizo pobre. El dador de la ley se subyugó a la ley. El creador se hizo criatura. El Todopoderoso se limitó a las capacidades humanas. El dador de la vida ahora experimentará la muerte. El primer aspecto de la verdad que sostiene y proclama la Iglesia debe ser la encarnación del Verbo Divino, que Dios se manifestó en carne, verdaderamente Dios, pero verdaderamente carne también. Pero sigue diciendo el verso 16, justificado en el Espíritu. Tal vez recordarán esa expresión de Cristo cuando dijo, cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí, después, de justicia, por cuanto voy al Padre. ¿Quién es la persona de la divinidad que nos convence de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el ladrón en la cruz llegó a la conclusión, mas éste ningún mal hizo? ¿Cómo es que usted y yo creemos firmemente que Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero de Nazaret, es un hombre perfecto, puro y sin pecado? Bueno, porque el Espíritu ha vindicado la justicia de Cristo. Él ha sido justificado por el Espíritu. Evidencia de ello es que por obra del Espíritu ha resucitado de entre los muertos y es considerado el único ser justo y perfecto. Pero sigue diciendo el verso, visto de los ángeles. Recordaremos muchas escenas en donde a Cristo se le miró en su estado de humillación por los ángeles, como en Lucas, por ejemplo, o en Mateo.
Sigue diciendo el verso 16, predicado a los gentiles. Este mensaje de la verdad no se reduce, Timoteo, únicamente al pueblo judío. El mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, tiene que ser proclamado y es proclamado entre los gentiles. Verso 16, terminamos. Creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. En pocas palabras, lo que la Iglesia debe sostener, proclamar y defender es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal, dice Pablo. Yo le pregunto hoy, ¿qué tanta importancia le da a esta congregación? ¿Qué tanta importancia le da usted a la interacción y a la correcta conducción con los hermanos? ¿Y qué tanto valor le da usted a la verdad que sostiene y predica la Iglesia de Cristo? Y recordemos una cosa, la Iglesia no define la verdad, solo la sostiene, pero la verdad define lo que es la Iglesia de Dios. Hagamos una oración, hermanos. Te damos, Padre, las gracias por tu sagrada palabra, porque es buena, bendita, eficaz, perfecta. Señor, aquí estamos, hombres y mujeres pecadores, algunos miembros de esta congregación, otros que asisten constantemente para escuchar tu mensaje. Ayúdanos, Señor, por favor, a saber conducirnos de la manera más correcta en tu casa, que es la familia de Cristo. Ayúdanos a tener respeto, amor, interacción, pero sobre todas las cosas, Señor, permite que la verdad del Evangelio pueda definir lo que es la congregación y que tu verdad sea sostenida, que tu Evangelio sea proclamado. Te damos, Señor, la honra, la gloria y la alabanza por tu sagrada palabra en Cristo Jesús.